Hoy hablaremos de la oración y la humildad. Continuaremos el viaje que iniciamos ayer de la mano de Jesús por Palestina. Son 7 lugares que visitaremos, 7 lugares geográficos donde Jesús oró. El río, el desierto, el monte de la transfiguración, la aldea de Betania, el aposento alto en Jerusalén, el jardín del Getsemaní, el Gólgota. Cada uno de esos lugares será una jornada en esta semana de estudio de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo seguiremos de cerca y escucharemos sus oraciones, que son reveladoras de su condición divina y humana. Veremos cómo la oración fue madurando la conciencia mesiánica del Maestro de Nazaret y aprenderemos cómo experimentó él y administró sus emociones tan humanas como las nuestras. Cómo convirtió el poder de la ira, del miedo, de la tristeza y de la alegría en el motor de su vida. Ayer hemos estado con Jesús en el río Jordán y ahora lo seguiremos durante esta semana hasta la cruz, cuando estaremos estudiando acerca de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ayer hemos analizado la oración que el Maestro de Nazaret elevó cuando subió de las aguas luego de su bautismo. Entonces fue confirmada su identidad mesiánica cuando el Padre le dijo: «Tú eres mi Hijo amado». Y la imagen que nos acompañó en la presentación, la que hago referencia es al background o fondo de pantalla, fue la del río Jordán. Y hoy la imagen cambió, porque nos internaremos en el desierto de Judea, donde Jesús fue tentado por Satanás. El texto que analizaremos en esta oportunidad se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. ¿Qué palabra podría resumir la gran virtud de Jesús para enfrentar al diablo? La palabra es una: humildad. Esta palabra es la que me viene a la mente cuando lo vemos 40 noches con sus días enfrentando la tentación. Las 3 respuestas de Jesús en las 3 tentaciones expresan una humildad infinita. Vayamos con la imaginación al desierto de Judea, donde Jesús estuvo solo con su alma durante un largo tiempo, hasta que los ángeles descendieron para alimentarlo, según Mateo 4:11. Los únicos testigos de aquella escena son las piedras y las rocas, presencias inertes del silencio del mundo. ¿Quién conocerá alguna vez el estruendo del corazón de Jesús, el repiqueteo de su ansiedad, el murmullo interior que anunciaba el conflicto inminente? Lo tenemos solo a Jesús, ahí lo vemos, con humildad. Porque la esencia de las 3 tentaciones se expresan en 2 palabras: orgullo espiritual. Este es el problema de todo religioso. Y este es tu problema y este es mi problema, el orgullo espiritual. Jesús luchó contra eso. Toda religión está fundada en una supuesta verdad que cuando yo la tengo, el otro no la tiene. Ayer hablamos de la idolatría sutil de todo religioso, que es andar por nuestro propio camino y en pos de la imagen de nuestro propio Dios, o del Dios que hemos creado a imagen y semejanza nuestra. Esa imagen es la del propio mundo y la sustancia de esa imagen es un ídolo. Pero la imagen de Cristo, solo entre las rocas secas, nos habla de una humildad infinita, que bien haríamos en percibir cuando leemos el texto bíblico. Todos somos tentados a adorar a Dios, pero el Dios que nos hemos imaginado. Y el segundo mandamiento nos advirtió a no hacer esto. Pues bien, este es el quid de toda idolatría: creer que yo hablo en nombre de Dios. ¿Y qué me da derecho a creer en eso? Pues el derecho a que yo tengo la verdad, según la interpreto yo en la Biblia. Hoy hay miles de sectas y denominaciones religiosas cristianas que dicen tener la verdad de la Biblia. Pero qué extraño, hay una sola Biblia y hay millones de intérpretes que dicen tener la verdad. Y si yo tengo la verdad, el otro está en el error. Por lo tanto, como mucho, al otro le puedo conceder mi tolerancia. Nada más que la tolerancia. Pero saben, la tolerancia dura poco tiempo.
Pero vayamos al desierto de Judea para ver la humildad encarnada, a Jesús, a fin de que siguiendo su ejemplo se encarne la verdad en nosotros. Porque como religiosos enseñamos religión, predicamos religión, pero no practicamos los principios éticos de la verdadera religión. Esto produce un estado de duplicidad hipócrita que se resume en la siguiente declaración: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Después nos preguntamos por qué la religión ha perdido tanto poder en el mundo, por qué los jóvenes huyen de todo lo que tenga que ver con la religión. Pero solo el Verbo encarnado, Jesús, en nuestro corazón, se convierte en acción, no en un lugar común, no en un discurso vacío. Para ver cómo el Padre se convirtió en carne viva en la experiencia de Jesús, vayamos al desierto y veámoslo allí en oración. Contemplémoslo en plegarias. Sigámoslo en esa larga noche de oración y lucha, porque fue una larga noche, aunque haya tenido sus días. Porque a diferencia del día que tiene ojos, la noche es ciega, solo tiene oídos. Y Jesús solo tuvo oídos para escuchar al Padre. A diferencia de la vista que solo nos permite ver las cosas que nos rodean, oír a Dios en oración secreta permite encontrarnos con Él y con nosotros mismos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús escuchó la palabra de Dios en aquella larga noche del desierto de Judea. A esta altura te estarás preguntando cuáles fueron las oraciones de Jesús en el desierto. No las encuentras en tu Biblia. No hay oración explícita en este capítulo, pero sabemos que Jesús iba al desierto a orar, según Lucas 5:16, porque no hay tentación que podamos enfrentar sin oración. Por esta razón, inferimos que cada respuesta de Jesús a las tentaciones del diablo son el contenido de sus propias oraciones y deben ser el contenido de nuestras oraciones secretas para mantener pura la fuente de nuestra vida espiritual, para buscar la humildad, para revisar las intenciones más profundas del corazón, para conservar las emociones más nobles, para no caer en la peor de las tentaciones, que es servir a Dios con corazón contaminado. Volvamos al desierto. Hay un punto muerto en la vigilia, la hora más negra y fría, cuando la noche se hace olvido y el amanecer no se anuncia. En ese punto ciego, en el que es demasiado pronto para levantarse y demasiado tarde para ir al descanso. En ese momento, como respuesta a las oraciones de Jesús, aparece un ángel para consolar a quien hace 40 noches y 40 días no había probado bocado ni cesado de orar. La criatura celestial se acerca con engañosa gentileza y rompe el silencio ante el Jesús débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Y asevera haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno había terminado, que su sacrificio había sido suficiente, que ya no necesitaría transitar por la senda de sangre. ¿No te ha pasado a ti que cuando más estabas pensando que estabas cerca de Dios y orando al Señor, el diablo te ataca? Esto es lo que padeció Jesús. Y aquella criatura intenta probar al Creador, destruir la confianza de Jesús en su Padre Celestial, desviarlo de cumplir la voluntad divina, de persuadirlo a que haga su propia voluntad. El eco de estas tentaciones retumbará como un trueno en el Getsemaní y en el Calvario. Estas fueron las grandes tentaciones del Señor: apartarse del plan de salvación. Las tres tentaciones no solo ponen a prueba el uso del poder divino por parte de Jesús, sino que también ponen a prueba su humildad y su humanidad, que con su divinidad constituyen una unidad indisoluble. Ponen a prueba su cuerpo desfalleciente luego de 40 días y 40 noches de ayuno. Ponen a prueba su identidad personal y humana y ponen a prueba su perseverancia en caminar hacia la cruz. Así estas tentaciones de Jesús tienen su correlato en nuestra propia vida, en nuestra propia y frágil humanidad, en tu vida y en mi vida. En lo que respecta a nosotros, las tres tentaciones apuntan a tres necesidades: la necesidad biológica, la necesidad de pan, la necesidad básica de nuestro cuerpo. La reafirmación del yo
de nuestra autoestima y el uso de nuestro poder sobre los demás. Vayamos a la primera de las tentaciones. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, entonces Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches tiene hambre, y viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué tentación puede ser convertir las piedras en pan? ¿Te has preguntado? ¿No son acaso nuestras necesidades fisiológicas las primeras que debemos satisfacer? ¿Qué maldad hay en querer convertir las piedras en pan para un padre que no tiene que darle de comer a sus hijos? ¿No quieres tú tener ese poder para darles de comer a los niños hambrientos del mundo? Claro que sí, yo también. Todos queremos convertir las piedras en pan, pero para Jesús la cuestión no es si puede o no convertir las piedras en pan, sino si debe buscar una solución para su drama, independientemente de la voluntad de Dios. Jesús no quiere privar al hombre de su libertad, por eso resiste la prueba. Le horroriza la idea de comprar con pan la obediencia de la humanidad. El maestro conoce los deseos egoístas del corazón humano. Les digo, dijo el maestro, que ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Juan 6:26. El pan terrenal representa todas nuestras necesidades básicas. ¿Acaso hay algo más importante que el pan terrenal cuando la necesidad da cosas? No, definitivamente no. Por eso el apóstol Santiago pregunta, ¿qué sentido tiene la fe si pronunciamos bonitas palabras de recomendaciones a quienes están hambrientos y desnudos, pero no abrigamos su cuerpo ni saciamos su hambre? Santiago 2, 15 y 16. Nada es más importante que el pan terrenal cuando la necesidad aprieta. Pero saben, el pan terrenal es nada si se convierte en toda nuestra preocupación. Si convertimos la vida en satisfacer solo nuestras necesidades básicas, la vida se reduce a una medrosa esclavitud. No solo se pierde el que se olvida de Dios porque quiere ser rico, sino también el pobre que se olvida de Dios para correr detrás del sustento básico. En su respuesta a la primera tentación, Jesús nos enseña que Él es el pan de vida. Es el mismo que dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 6, versículo 35. Y aquí hago un alto para que tú y yo digamos esta oración. Señor, si te busco por los panes y los peces, no alimentes mi egoísmo. Si te busco por un milagro, no rompas mis cadenas. Pero si te busco solo por el pan celestial, sacia mi alma hambrienta de ti. Esta tentación tiene una respuesta. Señor, dame el pan de vida. Vayamos a la segunda tentación. Señor, hazme humilde. Entonces el diablo los lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Esta es la tentación de la presunción, que es pretender usar a Dios, es querer ponerlo a nuestro servicio, es intentar convertirlo en un ídolo de uso personal, porque nos olvidamos que la relación entre Él y nosotros es infinitamente desigual. ¿Qué es el hombre para que tengas tú de Él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites?, dice David. Dios es eterno y nosotros mortales. La conciencia de esta desigualdad infinita nos torna humildes ante la presencia de Dios. La presunción nos lleva a la idolatría. La presunción tiene 1000 rostros y nunca serán vanos nuestros esfuerzos por dilucidar las verdaderas intenciones de nuestro corazón cuando nos declaramos creyentes. Desde niño siempre me llamó la atención la diferencia que había entre algunas personas de mi barrio que no iban a la iglesia con los que sí asistían a una iglesia. Los malos de mi barrio reconocían que eran malos, algunos de ellos incluso eran delincuentes y había también prostitutas. Pero los buenos de la iglesia se creían demasiado buenos.
Lo que me producía perplejidad era que los malos parecían más felices que los buenos. Incluso parecían más solidarios y más buenos. Los buenos eran orgullosos y casi ni me miraban, pero los malos no. Tanta era la diferencia que en un momento llegué a creer que los malos eran buenos y los buenos eran malos. Luego, cuando me convertí, supe que todos somos malos, según Romanos 3:10. Y aunque todos somos malos, la vida me enseñó que hay muchas formas de maldad y mucha diferencia entre los seres humanos, en sus maldades y en sus bondades. Hay muchos tonos, matices diferentes. Pero respecto de los malos de mi barrio, parecía que había más esperanza en ellos que los propios buenos. Parecía que ellos podían llegar a ver su realidad y arrepentirse, pero los buenos no tenían de qué arrepentirse. ¿Y dónde estaba el problema? En el orgullo espiritual. La peor tentación del creyente es creer que se salva haciendo lo bueno sin revisar ni profundizar en los verdaderos motivos de sus obras. La enseñanza que nos deja la experiencia de Jesús en el desierto es que su lucha en oración tiene un solo propósito: preservar la pureza del corazón mediante la entrega total de su ser a Dios, la fuente de su vida, el origen de sus intenciones más profundas y de sus emociones más nobles. En esta entrega incondicional se halla el secreto de la verdadera humildad y se halló el secreto del poder de Cristo. Cuando vivimos en la ilusión de creernos verdaderos cristianos por el solo hecho de adherir a un determinado credo de doctrinas, ese credo pasa a ser un ídolo. Cuando reducimos la comprensión del Dios infinito a nuestro propio entendimiento humano, nos volvemos intolerantes con quienes no creen en lo que nosotros creemos, y Dios se convierte en un ídolo. El siguiente paso es intentar usarlo para satisfacer nuestros intereses. Y esta conducta es común a todos los religiosos a lo largo de toda la historia de la humanidad: usar a Dios. Aquí está el talón de Aquiles de las religiones, que han sido la causa de tanto derramamiento de sangre en la historia del hombre y de la mujer. Tanta es nuestra pasión humana por nuestras creencias que decimos aún sinceramente que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por ellas y aún a matar, pero no importa cuán intenso pueda ser ese vínculo afectivo que tengamos con nuestras creencias para que seamos verdaderos creyentes en Cristo. También el amante cree en su amada, el avaro en su dinero, el patriota en su pueblo, y cada uno de ellos está dispuesto a morir por el objeto de su pasión. Por lo tanto, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de relación. Es una cuestión en la que Cristo se encarna mediante una relación viva, eficaz, poderosa, humilde, mediante la oración y la palabra. En esta segunda tentación, Jesús es tentado a usar a Dios para su servicio, pero Él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y eso significa no usarás a Dios para tus beneficios egoístas. Significa que tus obras no valen nada si no provienen de Jesús. No nos perderemos solo por las malas obras que hemos hecho, sino por las buenas acciones realizadas por motivos equivocados. Nuestra obediencia es nada sin Jesús. Sin Él nuestra vida de obediencia se torna gris, como las cenizas, como los creyentes de mi barrio, orgullosos, vanidosos, con sus creencias. No nos sirven las buenas obras si las realizamos con orgullo espiritual. Los que salvan o los que se salvan simplemente aman y hacen el bien sin darse cuenta, y solamente pueden hacerlo sin darse cuenta porque Cristo está en sus vidas. La oración secreta y profunda de Jesús, que discierne las intenciones profundas del corazón, nos ayuda a decir: Señor, dame la humildad de Jesús para discernir mis más profundas intenciones en el servicio a ti. Dame la humildad de Jesús para supeditar todos mis deseos y mis inclinaciones a su divina voluntad. Dame, Señor, el amor de Jesús para hacer el bien sin esperar otra recompensa que la alegría de haberlo hecho. Señor, quiero adorarte y servirte solo a ti. Que esa sea nuestra oración. Y esta es la respuesta de Jesús a la última tentación. Solo a ti quiero adorar. Y el diablo ahora dice, lo lleva a un lugar alto y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 8 al 11.
Finalmente llegamos entonces al momento culminante de este intercambio entre Jesús y el diablo. Jesús expresa en palabras sencillas y poderosas el secreto de la libertad humana. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque si somos siervos de Dios somos libres. Libres para hacer el bien, no esclavos del pecado. ¿Acaso la vida no tiene sentido vivirla como tal como se nos ofrece? ¿No tengo yo potestad sobre mis poderes, mis capacidades? ¿No me han educado para que no tenga límites mis ambiciones? ¿No me han dicho mis maestros que solo el cielo es el límite? ¿No tengo que beber la copa de la vida ejerciendo todo el poder que tengo para conquistar el mundo? Esas son las preguntas que surgen en el corazón de un joven. Esta es la tentación del poder. Y la respuesta de Jesús es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aprendemos donde descansa en Él el verdadero poder y que debemos pedirle a Dios. Solo en Él aprendemos el verdadero poder. Tú manejas una cuota de poder. No es un poder mágico, sino el que te concedió la propia vida. Puede ser el poder de la belleza, del talento, de la inteligencia, de la influencia, de la experiencia, de la vida toda y aún del dinero. La cuestión es cómo usas este poder. ¿Quién se beneficia con él? Hoy te invito a que le entregues tu vida a Jesús, porque Él es poderoso para borrar el orgullo espiritual, para darte humildad, para no olvidarte de Él en los días de bonanza y felicidad, para sostenerte en la prueba en medio de la crisis de estos días, para no perder tu riqueza espiritual en tu pobreza material, olvidándote de Dios mientras corres detrás del sustento, para que hagas de Él el primero y el último. Jesús es grande, es bueno, es poderoso. Repite conmigo esta oración que resume las 3 respuestas de Jesús a las tentaciones del diablo. Señor, dame tu pan, sin el cual mi corazón fallece de hambre. Hazme humilde, para que no confunda mis deseos con tu voluntad. Solo a ti quiero adorarte y servirte, a ti humildemente. Amén. Que Dios te bendiga.